Si me perdona, embajador, si me perdona, lo que pasa es que la verdad es que no sé qué hace un economista entre dos historiadores, un comunicador y un sociólogo, entonces se me olvidan algunas cosas. El embajador Darío Alessandro. Con un agregado de luchar contra la impunidad para que los derechos humanos, para que la violación de los derechos humanos, que muchas veces ha ocurrido en nuestros países, no quede sin castigo. Y eso también lo pone Javier en algunos de los artículos, y tengo que decirlo, destaca, entre otros países, lo que se avanzó en mi país, en parte a través de los movimientos por los derechos humanos y en parte también del gobierno de Néstor Kirchner en adelante, donde permitió avanzar y juzgar, porque ustedes saben, en la Argentina hubo una etapa muy importante que fue la recuperación de la democracia en 1983, con el presidente Raúl Alfonsín, que tuvo un gesto de mucha valentía política, que fue el juzgamiento de las juntas militares. Pero luego hubo una presión muy fuerte del sector militar, que todavía tenía peso político en la Argentina, que llevó a que amenazaran la democracia, y el gobierno de Alfonsín en parte tuvo que ceder lo que había avanzado, y el Congreso votó unas leyes que prácticamente impedían que se siguiera investigando e impidían que se siguiera sentenciando a los militares que violaron los derechos humanos, y el gobierno de Néstor Kirchner pudo revertir esa situación con un acompañamiento social muy importante, porque en la Argentina está muy desarrollado el movimiento de derechos humanos, como creo que ustedes saben. Acá Hugo mencionaba que este tema de alguna forma liga a Javier con Argentina, y lo liga en principio de la peor manera, porque Javier fue víctima del terrorismo de Estado, fue secuestrado con un grupo de militantes de la izquierda peruana, en complicidad indudable de los gobiernos dictatoriales que había en Argentina y en Perú. La dictadura de 1976, que encabezó primero Videla, fue la más sanguinaria que vivió Argentina, y quizás una de las más sanguinarias de América Latina. Y este secuestro y llevada a la provincia de Jujuy y entregarlos en una base militar, afortunadamente terminó bien, terminó con la liberación, pero podía haber terminado con la desaparición y de la muerte de ellos, como fue con muchos militantes políticos argentinos y latinoamericanos. Y esta posibilidad de seguir juzgando en mi país ha hecho que el expresidente del Perú, expresidente de facto, Morales Bermúdez, haya sido condenado en mi país, y mi país ha pedido en su momento la extradición al Perú. El Perú no lo Perú no la concedió, pero ha dejado un precedente importante. No desmintió la condena argentina, la aseveró y planteó que no accedía a la extradición, pero que efectivamente había habido violación a los derechos humanos, y el tema está radicado en la justicia peruana, que ojalá avance. Y no quiero inmiscuirme en la política del Perú, pero en temas de principio creo que es imposible no hacerlo. Voy a tocar 2 o 3 temas más, aunque sea a vuelo de pájaro, pero que me parecen muy importantes en la labor de Javier Díez Canseco como internacionalista. Su prédica y su acción en favor de los migrantes peruanos y en favor de los migrantes latinoamericanos. Lamentablemente, Latinoamérica se caracteriza por una gran migración, y si hay una gran migración es porque no hay condiciones, muchas veces en nuestros países, de la necesaria justicia social que debe imperar, y nadie, o son pocos los que migran por gusto, sino la mayoría los que migran por necesidad. Entonces, por eso los migrantes son sujetos de derecho,
y Javier Díez Canseco fue propulsor de la ley de migrante peruano y después hizo activas gestiones en muchos países, sobre todo en los países más desarrollados, que no coinciden con esta idea de que el migrante tiene que tener los mismos derechos que los naturales de ese país. Yo quiero destacar que en América del Sur y también en América Latina hemos avanzado bastante y los migrantes, en algunos países más, en otros países menos, tienen o están empezando a tener un trato similar al de los nacionales de esos países, lo que implica acceder a la salud, a la educación y a un trabajo digno. Y ese, cuando a veces creo que se desvaloriza el trabajo hecho, por ejemplo, en UNASUR o en el Mercosur o en la CAN, creo que es un elemento muy importante a destacar y tener en cuenta, a la par de las visiones más economicistas acerca de la integración. Ambas son importantes, la social, la económica y la comercial. Y ya para ir concluyendo, quería, yo hace un rato hablé de la unidad, de la integración de América Latina, y quería referirme a algunos conceptos que clásicamente no son de la izquierda, pero que están en varios de los artículos de Javier Díez Canseco, que son la importancia del crecimiento económico, la importancia de la industrialización de nuestros países, porque de esa forma se genera trabajo digno, la importancia de que los recursos naturales no se exporten sin agregado de valor. Y ahí veo una apertura importante, interesante en Javier Díez Canseco, que logra aunar un ideario de izquierda con unas ideas que podríamos llamar desarrollistas o neodesarrollistas, y también ideas más propias de una tradición nacional y popular, como son las de Argentina y otros países de América Latina. Por eso él no ponía el acento en las diferencias ideológicas que podía haber en países que compartíamos un camino similar, sino que ponía el acento en las coincidencias, demostrando que era necesario que los gobiernos, porque como decía Juan José Arteaga, casi todos aquellos que estuvieron en la oposición y muchas veces en la clandestinidad y siendo perseguidos durante los años 70-80, accedieron al gobierno, y accedieron al gobierno por canales democráticos, por canales producto de la voluntad popular. Él ponía mucho acento en cómo encontrábamos las coincidencias entre los gobiernos del PT de Brasil, del Frente Amplio de Uruguay, del kirchnerismo de Argentina, de el MAS y Evo Morales en Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, y así siguiendo hacia el norte y obviamente teniendo en cuenta la realidad salvadoreña, nicaragüense, etc. Entonces me parece importante y me parece que ese es un camino que debemos transitar, el de profundizar esas coincidencias que tenemos por sobre las diferencias que también tenemos, pero me parece que es importante lo que intentamos tener una visión progresista, hacer un listado que es importante de los puntos que tenemos en común para apoyarnos. En cuanto a la democracia, que también está presente, Javier le hace algún agregado que creo que es importante, no para contraponer, como en un momento se hacía, o por lo menos en mi país se hacía, una democracia formal a una democracia real. Creo que hay que hablar de la democracia, pero la democracia es más, desde mi punto de vista, es también un conjunto de procedimientos y reglas, pero es más que un conjunto de procedimientos y reglas, porque junto con este aspecto de la democracia es fundamental una democracia social que busque una mayor equidad entre los habitantes de un país y entre los habitantes de una región, porque valemos todos igual una vez cada 2 años o 4 años cuando votamos, pero a lo largo de nuestra vida no valemos todos igual, algunos tienen más libertad de elegir que otras,
y cuando hablamos de democracia creo que es necesario integrar, no hacer una contradicción entre una democracia formal y una democracia real, pero sí una integración entre el aspecto institucional de la democracia y el aspecto social y económico de la democracia. Ambos deben estar presentes. Y termino ahora sí con un tema que me conmovió mucho de Javier. Javier, ya estando enfermo, creo que estaba ingresado en el hospital, se enteró que en Perú se había conformado un grupo de peruano de solidaridad con los derechos argentinos en las Islas Malvinas, sobre las Islas Malvinas. Y Javier Díaz Canseco me mandó una carta, creo que la hizo desde el hospital, alegrándose de que se hubiera conformado en el Perú, solidarizándose con la Argentina y pidiendo formar parte también de este grupo. Lamentablemente no pudo concretar esta aspiración, pese a que había un acuerdo pleno entre los integrantes del grupo para que esto lo hiciera, pero no quería dejar de pasar esta oportunidad que tenía que ver con tratar de analizar un libro, tratar de analizar un pensamiento, pero me parece que analizar un pensamiento y un libro en abstracto es imposible. Va unido a una personalidad y a la personalidad que tenía Javier. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes.